Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a tomar entonces las Biblias, Génesis capítulo 6, vamos a leer los primeros 8 versículos y lo hacemos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres sean hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues se arrepintió de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Les quiero invitar a acompañarme en una oración, no solo por la palabra, sino que algunos de nuestros hermanos, gracias, esta mañana están visitando la iglesia en Acapulco. Por aquí está mi mamita, Dios le bendiga y bienvenida, pastora en Acapulco, y están allá en esa iglesia apoyando el culto, evangelizando, y también vamos a orar por nuestros hermanos que en cabeza de nuestra hermana Cindy están trabajando esta mañana ya. ¿Les parece? Oremos, por favor. Padre del cielo, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder estar reunidos, congregados en este lugar para darte la gloria y la honra. Gracias, papito Dios, te queremos pedir tu bendición a través de tu palabra. Padre amado, permite que tu palabra pueda correr y ser glorificada esta mañana. Llévate, por favor, cualquier distracción, oposición, tiniebla, cualquier cosa que pueda impedir o quiera impedir, Señor, la libertad mientras es expuesta a tu palabra. Te pedimos, papito Dios, tu bendición. Bendice, Rey del cielo, también a nuestros hermanos que están allí en Acapulco, a nuestra hermana Cindy, a los hermanos que la han acompañado en este trabajo evangelístico. Te pido que, Señor, les des la gracia, les des el poder, les des la autoridad. Tengan esta mañana un culto bien bendecido allí en la iglesia de Acapulco, Padre amado, y que vidas sean cambiadas esta mañana, que la palabra tuya allí también pueda correr y ser glorificada, que vidas puedan escuchar el santo evangelio y puedan ser traídas a tus pies. Bendito Padre, te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tenga la bondad de sentarse con un gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis hermanos, en esta mañana quisiera hablar bajo el tema Dios de pactos. Dios de pactos. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, y quisiera usar obviamente estos versículos que leímos para hablar de los pactos, por lo menos de dos, y obviamente del Dios de los pactos. Gloria al Señor. Para empezar, permítanme contarles que nosotros en esta iglesia creemos que toda la Biblia es verdadera, de pasta a pasta. Desde el Génesis al Apocalipsis tenemos un libro santo, inspirado plena y completamente por el Espíritu Santo. Creemos que la Biblia es inerrante, que no tiene errores, y creemos que cada historia dentro de sus páginas es verdadera, aunque parezca increíble. Yo creo realmente en historias como la de Jonás, que no son un cuadro, un símbolo, un símil, sino que ocurrió realmente. Y también creo que historias como la que acabamos de leer, la historia de Noé, que creo que todos los aquí presentes por lo menos la hemos escuchado, también son verdaderas. Creo en la historia de Noé, y creo que realmente hubo un diluvio tal cual lo dice la Escritura. Y no solamente hay elementos bíblicos para hablar de la veracidad de esta historia, sino que desde hace algunos años se ha descubierto algunos hallazgos, valga la redundancia, y en estos hallazgos se ha descubierto que efectivamente sí hubo un diluvio en la tierra hace muchos años, y efectivamente se han encontrado incluso algunos vestigios de lo que pudo ser quizás el arca de Noé. Permítanme contarles que en el año 1959 un piloto turco tomó unas fotos en el monte de Ararat, que luego, después de algunos años, el doctor Brandenburger las estudió y mandaron una comitiva, y en el año de 1977 un arqueólogo llamado Ray Wade visitó aquel lugar y encontró lo que posiblemente era el arca de Noé, pues por lo menos tenía muchas similitudes con la historia de la Biblia. Así que
hay no solamente elementos bíblicos, sino extrabíblicos, de que efectivamente existió el arca, y efectivamente hubo un diluvio, y efectivamente hay un Dios tras todos estos eventos que han ocurrido. Ahora, viendo esta historia, hay muchas cosas interesantes que podemos extraer de la misma. Permítame hablar primero de los primeros versículos que leímos del capítulo 6 del libro de Génesis. Quiero iniciar diciendo que la ocasión que rodea la historia de Noé y del arca de Noé, pues ya todos la conocemos, y es que la gente realmente estaba viviendo en una maldad increíble, como en este momento histórico nunca se había visto. Creo que en otros eventos después del Génesis capítulo 6 hemos visto mucha más maldad, de hecho, o por lo menos la misma, pero en Génesis 6 era la primera vez que la tierra estaba experimentando el tipo de maldad que experimentó en su momento. Ahora, por favor, mire el versículo 5 de su Biblia en Génesis capítulo 6. Génesis 6:5. Gloria al Señor. ¿Estamos ahí? Busque su Biblia un momento, por favor. Gloria al Señor. Amén. ¿Estamos ahí? Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de corazón de ellos era continuamente solo el mal. Gloria a Dios, solo el mal. Ese versículo contiene elementos muy interesantes. La palabra maldad aquí es una palabra hebrea que se traduce como depravado, escoria, feroz, impío, inicuo, injusto, malicia, maligno, pecado, perverso. Incluso es una palabra en hebreo que se puede traducir como sarna incluso. De manera que la palabra, la expresión aquí de maldad, expresa literalmente todo el concepto de la maldad que pudo vivirse en Génesis capítulo 6. Ahora, la Biblia dice que la maldad no solamente era en sus actos, en lo que hacían. Cualquiera puede ver la maldad que puede haber en el mundo, pero Dios, que ve más allá de los actos, Dios vio algo mucho peor. Lo que Dios pudo ver es que no solamente había maldad en los actos de los hombres, sino que había maldad en los deseos de los hombres también. Así que los actos de las personas eran malos, pero allá adentro, en el ser, en el interior de cada persona, en Génesis capítulo 6, lo que había era también maldad. ¿Cuántos me están escuchando todavía? Así que Dios, cuando juzgaba las obras, eran malas, pero cuando Dios juzgaba los pensamientos, eran peores. Porque muchas personas podían decir: bueno, aquel hizo esto malo, pero por dentro es una buena persona. Pero en Génesis 6 la gente realmente estaba viviendo en una completa depravación. Sus obras eran malas, pero sus pensamientos eran malos, sus deseos eran malos, pero todo el conjunto del ser humano es malo. Y quiero contarles que esta idea es un principio teológico muy importante. El ser humano está depravado por el pecado. Eso no quiere decir que todos los seres humanos sean depravados, pero sí quiere decir que el pecado ha tomado cada lugar del hombre, cada actitud del hombre lo ha tomado. De hecho, si usted ve una pequeña mirada a la industria cinematográfica, a la industria de la fotografía, a la industria del cine, a cualquier industria, se dará cuenta que hay pecado en cada industria. Cada cosa que el hombre está impactado lamentablemente por el pecado. Y Dios fue capaz, no solamente, lo repito, de ver las obras de los hombres, sino ver más allá de sus obras y ver también la maldad de sus pensamientos y la maldad de su corazón. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Ahora, por la maldad de las personas, gracias, gloria al Señor, por la maldad de las personas, por la conducta mala de estas personas, Dios decretó enviar un juicio en contra de el mundo de Génesis capítulo 6, el mundo prediluviano. Y el juicio correspondía a un diluvio precisamente. Por favor, mire su Biblia y mire el versículo número 17 del libro de Génesis. 17 del libro de Génesis, me refiero al versículo 6, al capítulo 6, verso 17. La Biblia dice: y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo lo que hay en la tierra morirá. Así que Dios decretó un juicio.
Y el juicio que Dios decretó era que iba a destruir la tierra por completo, todos los seres vivientes de la tierra, y lo iba a hacer a través de un diluvio. Este juicio tiene tres características. Número uno, sería a través de agua la destrucción del mundo. Número dos, destruiría todo lo que tuviese vida. Es interesante que la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre y por eso lo iba a destruir. ¿Cuántos me están oyendo todavía? Pero aunque Dios se haya arrepentido de haber hecho al hombre, Dios nunca se ha arrepentido de haber redimido al hombre. Qué interesante, ¿verdad? Que la redención nunca Dios se ha arrepentido de la misma. Y la tercera característica del juicio es que Dios, mire el versículo 18 del capítulo 6, mas estableceré mi pacto contigo, le dice Dios a Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Así que este juicio tenía tres características. Iba a ser destruido el mundo por agua. Todos los hombres en quien hubiera vida, obviamente toda vida iba a ser destruida. Pero número tres, Dios quería establecer un pacto con las personas de aquel tiempo, y ese pacto, quienes se adherieran a ese pacto iban a ser guardados, ¿verdad?, de aquel juicio que venía en contra del mundo. Nótese entonces que tenemos un Dios que es un Dios de pactos. Acogerse al pacto de Dios era la forma en que Dios propuso, y de hecho siempre ha propuesto para que el hombre sea libre de la muerte. Iba a haber un juicio sobre todo aquel mundo antiguo, pero los que se acogieran al pacto de Dios serían libres de aquella muerte. Y esto es un excelente cuadro del pacto que también hay hoy, el pacto de la gracia, el pacto de la salvación por la fe en Jesucristo. Hoy en día, mis queridos hermanos, estamos también viviendo en un mundo lleno de maldad, en un mundo depravado. Y lo repito, no quiero decir con esto que todo el mundo sea depravado, pero definitivamente hemos pecado en cada cosa de la sociedad. Y Dios también ha establecido juicios para este pacto, para esta era y para este tiempo. Y la única manera también de que las personas sean libres de la muerte, del juicio que seguramente vendrá sobre esta tierra, es acogerse al pacto de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Por ejemplo, la segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 10 dice: el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, Cristo Jesús. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida, y vida eterna en Cristo Jesús. Gloria al nombre de Dios. Así que así como en días de Noé hubo un juicio, pero había un pacto, hoy también hay juicios, pero hay un pacto también para todo aquel que quiera adherirse a ese pacto. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Quiero decirles, mis hermanos, que tomando las palabras de un predicador algún día dijo algo que siempre me quedó en la mente, y es que el predicador decía que si Dios no castiga a esta generación, tendría que pedirle perdón a la generación de Sodoma y Gomorra, o a la generación prediluviana, o a la generación de la Torre de Babel, porque igual el pecado de hoy de los hombres es de igual tamaño que el pecado de la gente prediluviana o los que habitaban en Sodoma y Gomorra. No hay diferencia. De hecho, así como Dios les mostró a esta gente su misericordia a través de un pacto, hoy también lo está haciendo. Lo está haciendo a través del pacto de la fe en Cristo Jesús. Hoy no te salvas por meterte en un arca, literalmente. Hoy no te salvas por ir a un transatlántico y tratar de evadir el juicio de Dios. Hoy te salvas si te adhieres al pacto en Cristo. ¿Cuál es ese pacto? Arrepentirse y creer en el Evangelio de Jesucristo es lo único que te va a salvar de la muerte eterna. ¿Cuántos me están entendiendo todavía esta mañana? Así que por eso las personas erran, porque las personas dicen: bueno, yo creo a Dios a mi manera, yo creo que yo tengo una forma de creer en Dios y es válida. Bueno, para ti pueda que sea válida, pero para Dios no, porque Dios tiene un plan, una forma, un pacto establecido por su soberanía, y las personas se adhieren a ese pacto, entonces pueden ser salvos. Pero si no te adhieres, tendrás un problema gravísimo cuando partas de la eternidad. Ahora, ¿cómo era el pacto en días de Noé? Que es un símbolo hermoso de nuestro pacto hoy en día en Cristo Jesús. Bueno, este pacto era que las personas
que quisieran salvarse, lo harían a través de un arca. Y esta arca que Noé hizo tiene algunas características muy especiales y permítanme mencionárselas brevemente. Número uno, el arca de Noé, lo repito, era símbolo de pacto. Escúcheme esto: nadie es castigado por la justicia de Dios, sino aquellos que detestan o detestaron ser reformados por la gracia de Dios. Permítame leerles nuevamente la frase: nadie es castigado por la justicia de Dios, sino aquellos que detestaron ser reformados por la gracia de Dios. Ahora, Dios quería salvar al mundo a través de un arca, y bueno, lo hizo con una familia específicamente. El versículo 18 del capítulo 6 de Génesis dice: mas estableceré mi pacto contigo, le dice Dios a Noé, y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Gloria al Señor. Así que aquí hay un pacto que Dios hace con Noé, y en este pacto pues es sencillo: tienen que construir un arca y entrar en esta arca para ser libres. Esa era la forma de ser libres, gloria al Señor, del juicio que vendría sobre el mundo antiguo. Ahora lo repito, esa arca tiene algunas características que permítanme en breve contárselas. Número uno, lo repito, era un símbolo del pacto de Dios. Número dos, el arca, la palabra arca es la palabra hebrea seba, que no es barco, ni siquiera es arca. La expresión arca en hebreo realmente es casa flotante. Así que lo que Noé construyó fue una casa que flotaba, de manera que el arca no navegaba, sino que flotaba, pues era Dios mismo quien quería guiar esa casa flotante por los avatares de los vientos y de las mareas. Dios quería llevar esa arca. No eran las velas, porque no tenían ningún tipo de motor, no tenían nada, simplemente era una casa flotante. Y lo repito, flotaba en el mar. Era Dios quien llevaba adelante esa casa flotante. Y ese es el proyecto de Dios, que va en contra del orgullo del hombre. Es Dios, esa es la manera de Dios, no a nuestra manera. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Creo que en este punto el arca también es tipo de la iglesia. La iglesia no tiene velas propias, ni tiene un motor propio. La iglesia lo único que es el instrumento en el cual estamos todos los que hemos sido salvados, y a esa iglesia es Dios quien la guía. A esa iglesia es Dios quien la dirige. A esa iglesia es Dios quien la proyecta. La Biblia dice en Juan capítulo 3, Jesús hablándole a Nicodemo, y dice que los hijos del Espíritu son guiados, gloria al Señor, por vientos que no sabes de dónde viene, ni sabes para dónde van, pero son guiados por el Espíritu Santo. Eso somos nosotros, la iglesia. La iglesia no tiene motor propio, Dios es quien mueve la iglesia. Por eso cada vez y cada momento histórico en que el hombre ha pensado que el cristianismo se va a acabar, el cristianismo vuelve a levantarse, pues no es de hombres, sino es de Dios. Es Dios quien lleva su obra adelante. ¿Cuántos lo creen conmigo? Es Dios quien nos bendice, es Dios quien nos levanta. No son nuestros programas ni nuestro esfuerzo, es Dios quien lleva su obra adelante. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia es Dios quien la guía. Y esto mismo Dios lo hizo en muchas otras dispensaciones, en muchos otros pactos. Por ejemplo, cuando el tiempo de Moisés, el tiempo de la ley, la gente estaba bajo la nube que los cubría del sol abrasador del desierto. Y cuando la nube se corría, el pueblo también se corría. Y cuando la nube se quedaba quieta, el pueblo se quedaba quieto. Y en la noche tenían una columna de fuego que los calentaba. Pues hay unos fríos increíbles en el desierto de noche. Así que era Dios el que cuidaba a su pueblo, y era Dios el que guiaba a su pueblo. No es los hombres, lo repito, es Dios. No sé cuántos se alegran por eso. ¿Cuántos se alegran de que estemos en la mano del todopoderoso Dios? Así que no te preocupes, no tienes que estar ansioso de tu vida, pues es Dios quien nos va a llevar. A veces pensamos, pero ¿qué será de mí? ¿Pero qué será de mis hijos? ¿Pero qué será de mi casa? ¿Pero qué será de esta iglesia? Y no recordamos que es el Dios eterno el que nos puede ayudar y nos puede llevar adelante. Gloria al nombre del Señor. Aunque parezca que no hayan vientos a tu favor, no importa, pues no son los vientos los que nos llevan adelante, es el Dios de la gloria el que nos bendice. No, pues qué emoción la de ustedes. Es el Dios del cielo el que nos bendice. Un poquito más fuerte, es el Dios del cielo el que nos bendice. Así que el arca era una casa flotante, no tenía velas, lo repito. Dios llevaba adelante esa casa flotante. Número 3,
las medidas del arca eran unas medidas muy interesantes. Ustedes lo saben, era realmente un transatlántico. Tenía 132 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Tenía 3 pisos el arca. Era del tamaño de una cancha de fútbol profesional más media más. Y con una capacidad mayor a la de 500 vagones de un ferrocarril. De manera que cabían más de 8 personas. Aunque el arca estaba hecha con una capacidad de almacenar más de 45,000 animales. Obviamente, en un espacio tan grande, no solamente cabían, gloria al Señor, animales, sino que también no hubieran podido caber otras personas. Se salvaron 8 porque 8 creyeron. Estoy hablando de la capacidad. Yo creo firmemente que Dios potencialmente murió por todos los seres humanos de la tierra. Es decir, que potencialmente su sangre fue derramada por cada ser humano en esta tierra. Pues hay conceptos teológicos que no creen esto. Hay quienes creen que Dios murió únicamente por la iglesia. Pero yo creo que Dios murió potencialmente por cada ser humano en la faz de la tierra. Claro, en la práctica es diferente. Como en días de Noé, el arca era un transatlántico. Mucha gente pudo caber en el arca, pero solamente 8 fueron los que entraron en el arca. 8 a quien Dios les dio su gracia y creyeron y entraron en el arca. Pero la capacidad del arca era mucho mayor. Y yo quiero decirles que la sangre de Cristo alcanza para cada uno de los que estamos en este lugar. La sangre de Cristo alcanza para cada ser humano si hoy se arrepintiera. La sangre de Cristo alcanza para el mundo musulmán. La sangre de Cristo alcanza para cada comunidad indígena sobre la faz de la tierra. La sangre de Cristo alcanza desde Adán hasta el último hombre que nacerá. La sangre de Cristo alcanza para cubrir los pecados de cada hombre sobre la faz de la tierra. Óyeme una cosa más, la sangre de Cristo alcanza para tapar tus pecados más terribles. Aquello que nadie sabe, la sangre de Cristo tiene poder para cubrir esos pecados también. Si tú dices, ay, es que yo he hecho cosas tremendas, terribles, yo te digo, la sangre de Cristo es suficiente. Si tú dices, he hecho cosas que la gente no sabe, no importa, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar tus pecados más ocultos, más secretos, aquellos que nadie sabe, aquellos que nadie conoce. La sangre de Cristo, mis amigos y hermanos, tiene el poder, de manera que potencialmente la sangre de Cristo alcanza para cada ser humano sobre la faz de la tierra. Ahora, una cuarta cosa es que la manera de ingresar al arca era muy interesante. Dios escogió en el capítulo 6, versículo 3 de Génesis, el Señor dice, ya no voy a contender no va a contender mi espíritu más con el hombre, sino que los días del hombre van a ser 120 años. Es decir, que Dios les da un plazo a esta generación que en 120 años iba a caer el diluvio. Tenían fecha y todo. Ya estaba establecido 120 años para el juicio que va a decretar, de manera que 120 años fue el tiempo posiblemente que tuvo Noé para construir este transatlántico. Fue un proyecto de 120 años, mis hermanos. Con razón la Biblia nos habla de Noé como un hombre justo. Pero no solamente Noé estuvo construyendo un arca durante 120 años, sino que Noé estuvo predicando durante 120 años. Durante 120 años, y de hecho creo yo que no solamente Noé predicó, a mi juicio, personajes bíblicos como Enoc posiblemente también estuvieron en esta época predicando acerca del juicio que vendría para toda la humanidad. Pero quiero decirles cosas interesantes. Seguramente Noé, posiblemente su esposa, algunos de sus hijos estuvieron anunciando el juicio de Dios. Pero número 2, posiblemente Enoc también lo hizo. Pero hay un momento en donde Dios se cansa. Por favor, miren el versículo 3 del capítulo 6 nuevamente. Qué interesante. ¿Estamos ahí? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Esta declaración es muy importante, porque Dios dice, el espíritu, mi espíritu, no va a contender por siempre con el hombre, porque él es el Espíritu Santo, recordemos, quien despierta convicción, quien despierta temor en una persona. Pero ellos, los de esta generación, por ser personas carnales, ¿cuántos me están siguiendo hasta acá? Y eran carnales en el sentido de que eran frágiles y débiles.
pero también en el sentido de que eran depravados, que eran carnales, que vivían en la carne. Y Dios dijo: ¿sabes qué? No voy a contender por siempre con mi espíritu, con el hombre. Es decir, que el espíritu está constantemente contendiendo con el espíritu del hombre para convencerlo. Pero ellos, después de que seguramente escuchaban a Enoc o a Noé predicando, salían y seguían viviendo sus vidas pérfidas y alejadas de Dios. Es lo que te pasa a ti a veces cuando vienes al culto, escuchas un sermón, quizás algo te bendice y sales con el firme propósito de cambiar cuando sales por las puertas de esta congregación o de otras muchas iglesias. Pero ya allá afuera hay otra fuerza, que es la de tu carne, que te vence. Y Dios dice: ¿sabes qué le dijo Dios a esta generación? No va a contender mi espíritu más con la carne de estas personas. Es decir, que vemos una especie de hastío en Dios de contender el espíritu de estas personas. Es más, la Biblia dice unos versos más adelante que Dios se arrepintió en su corazón de haber hecho al hombre. Es decir, que a Dios le dio pesar de haber hecho este hombre, que con las libertades que tenía, estas libertades las convirtieron en libertinaje, en una vida alejada de Dios. Ahora, ¿cuánto bendecimos el nombre del Señor? Así que quiero contarte esto: en algún momento ya no contenderá el espíritu con el espíritu de las personas, sino que lo que las personas van a ver va a ser el juicio de Dios. 120 años el Espíritu Santo estuvo tratando de convencer a esta generación, pero esta generación fue una generación que cerró sus oídos a la predicación, que cerró sus oídos al evangelio, que se apartó de Dios y que decidieron voluntariamente pecar. Porque óyeme bien, yo creo que el hombre es esclavo del pecado. ¿Cuántos saben eso? El hombre es esclavo del pecado, pero también creo que irónicamente el hombre el hombre peca porque quiere también. Es una dualidad extraña. El hombre es esclavo, pero el hombre quiere pecar también. Es las dos caras del pecado. El hombre que está allá afuera peca porque no tiene otra forma de vivir. Su vida es pecar. ¿Por qué? Porque es un pecador. Como un guayabo da guayabas porque es un guayabo. El pecador peca porque es un pecador, pero eso no lo libera de su responsabilidad. O sea, que el que está allá afuera no solamente peca porque es un esclavo del pecado, sino porque quiere pecar. O preguntémonos a los que anoche estuvieron de farra: si anoche vas a estar de farra otra vez. Claro que sí. Y aquel inmoral, o aquella persona que tiene cierto vicio, aquella persona, bueno, siempre quieren seguir pecando. Y les preguntamos: ¿alguien te obliga? Ellos dicen: no, aunque sabemos que son esclavos, pero ellos también manifiestan lo que son. Ellos quieren pecar. Las personas quieren hacer lo malo. Y Dios dice: no voy a contender más con esta generación. Y envía el juicio del diluvio. Y quiero entonces decirles comparativamente que así va a pasar con esta generación también, con la generación en la que vivimos. El Señor porfía con su Espíritu Santo con los espíritus de las personas, pero las personas generalmente aman más las tinieblas que la luz, como dice el Evangelio de Juan. Óyeme, tú que estás aquí esta mañana y que no eres cristiano, estás asistiendo a la iglesia pero no eres cristiano, en algún momento el Espíritu dejará, o mejor, tú dejarás de percibir al Espíritu Santo, y lo que vas a percibir sea el juicio de Dios. Y no es una amenaza, tampoco es una forma de meter temor en las personas, es simplemente lo que anuncia la palabra de Dios. Tenemos todo un apocalipsis y una serie de juicios que van a venir sobre el mundo entero, dice la Biblia, dice en Apocalipsis 3:10. De manera que en un momento dejará el Espíritu de porfiar con los corazones, y lo que va a porfiar con ellos va a ser el juicio mismo de Dios. Ahora, después de todo este panorama tan terrible, el versículo 8 dice lo siguiente: pero Noé halló gracia. ¿Ante quién? Ante los ojos del Señor. No podemos pasar por alto la primera referencia en toda la Biblia de la palabra gracia, del favor inmerecido de Dios. Dios, o mejor, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y esta expresión siempre me ha parecido un poco complicada de interpretar, ya que la gracia viene de Dios, no de Noé. Es decir, que la gracia es descendente, no ascendente. No es como tú le parezcas a Dios, es como Dios quiso verte. No es que tú seas buena gente, es que Dios quiere hacerte un buen hombre. No es que tú seas un buen cristiano, es que Dios quiere hacer de ti un buen cristiano. No es que tú quieras ser salvo, es que Dios quiere que tú seas salvo. No es que tú busques a Dios, es que Dios te está buscando a ti. La religión trata de acercar al hombre a Dios, pero el evangelio trata de acercar a Dios al hombre. No es
No eres tú el que viene a Dios, es Dios el que viene a ti. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Así que tenemos aquí, en este panorama tan complicado, a un Dios que viene y se acerca amorosamente a Noé. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Es lo que está haciendo con nosotros. Es el Dios del cielo que amorosamente se acerca a cada uno de nosotros. No eres tú. Cuando tú dices yo estoy tratando de buscar a Dios, realmente es el Espíritu Santo el que está colocando eso en tu corazón. Recuerda que la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, otra cosa también puedo decir de este versículo, y es que aunque Noé no halló el favor ante los ojos de los hombres, es más, los hombres persiguieron a Noé por su vida y por su mensaje, Noé sí halló gracia ante los ojos de Dios. Qué comparación más extraordinaria, ¿verdad? Que aunque no hallemos gracia ante los ojos de los hombres, hay uno que sí nos ve con gracia, con amor, con favor inmerecido, con misericordia. De manera que tenemos a un Noé que se acerca al pacto de Dios, porque Dios quiso traer su pacto a Noé. Y es lo que te está pasando a ti esta mañana. No estás tú buscando al Señor. Tú no viniste a esta iglesia porque tú quisieras de manera muy individual y personal buscar a Dios, sino es Dios el que está detrás tuyo, tratando de convencerte, tratando de invitarte a que sigas al arca y a que entres a su pacto. ¿Cuántos siguen alabando el nombre del Señor? Ahora voy terminando ya. Hay otras cosas interesantes con respecto al arca. El arca dice en Génesis capítulo 6 versículo 14, 6:14 de Génesis dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Algunas personas simbolizan esto con lo que no deben simbolizarlo. Realmente lo que está diciendo ahí la Biblia es que quería calafatear el arca para que no se entrara el agua, tan simple como eso. Y si puedes hacer un simbolismo, no es con respecto al vestir, tiene que ver con el juicio de Dios. Las aguas del juicio de Dios no entrarían en el arca de Noé. Las aguas del juicio de Dios estarán siempre fuera del arca de Noé. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Y esa es una hermosa promesa para la iglesia, ya que la iglesia está salvaguardada, cobijada, protegida, rodeada de los juicios que van a venir sobre el mundo entero. Lo repito, Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice la palabra de Dios que por cuanto hemos tratado de guardar la palabra de su pacto, Dios también nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que las aguas del juicio no van a entrar del mundo a la iglesia. La iglesia está protegida. Qué emoción tan amarilla, gloria a Dios. La iglesia está protegida. Démosle un aplauso al Dios de la iglesia que nos cobija. Gloria al Señor. Ahora, el arca tenía otra particularidad, mis hermanos, y es que el arca tenía una sola puerta de ingreso. Una sola puerta de ingreso. No habían dos puertas. Era un asunto extraño. Era una especie de caja inmensa de madera, sin ningún tipo de, aparentemente violentaba todos los elementos de seguridad, porque tenía solamente una puerta. Imagínense un transatlántico tan inmenso como el que les estoy tratando de mencionar, con una sola puerta de ingreso y una sola puerta de salida. Es más, la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés que le hiciera una ventana, gloria a Dios. Así que teníamos un transatlántico de casi 2 canchas de fútbol profesional de grande, con una puerta y un toque decorativo, una ventana en la parte superior izquierda. Bueno, no sé en dónde la pondría, pero tenía una ventana. Pero no quiero referirme a la ventana, quiero referirme a la puerta. Tenía una sola puerta, es decir que tú podías entrar al arca solamente de una manera. No habían 2 o 3 o 4. Tampoco podías meterte por la ventana. Si querías entrar al pacto de Dios, al arca de Dios, había solamente un camino para entrar al arca de Dios. Y esto obviamente es un cuadro de Cristo mismo. La única entrada al cielo se llama Jesucristo. El Evangelio de Juan capítulo 10 dice que Él es la puerta de las ovejas. Por Él entramos y por Él salimos del mundo. Por Él ingresamos a la vida eterna y salimos de nuestra antigua manera de vivir. Por Cristo entramos a la salvación y por Cristo salimos de dejar de ser salvos.
Por Cristo tienes toda bendición, y por Cristo no tendrías ninguna bendición si no lo tuvieras a Él. De manera que habría una sola puerta. Un dicho popular dice que todos los caminos conducen a Roma. Puede que a Roma conduzcan todos los caminos, pero a Cristo, o mejor, al cielo, solamente conduce Cristo. Quiero decirte que tus buenas obras no sirven para ir al cielo. Quiero decirte que tu buen comportamiento tampoco sirve para ir al cielo. Tú dices: yo soy una madre, soy la madre Teresa de Calcuta, versión Tunjuelito. Yo te digo, no te alcanza para ir al cielo. Si tú dices: soy el mejor de mi cuadra, me visto perfectamente, yo te digo, no te alcanza. Pues algunas monjas católicas se visten mejor que nosotros, ¿verdad? Así que no se trata de esto, se trata de recibir a Cristo. Es más, Jesús dijo que hay dos caminos, que generalmente las personas eligen un camino, y es el camino ancho que lleva a la perdición. Pero hay un camino angosto, y ese camino angosto no es otra cosa. No me le ponga otro nombre a ese camino. Ese camino se llama Jesús de Nazaret. Pues Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Así que no se llama de otra manera ese camino. Alguien dirá: ese camino se llama el camino de la santidad. Yo te digo: no, señor, no tuerzas la Biblia. Ese camino se llama Jesucristo de Nazaret. Ahora, que en Cristo vivas una vida de santidad, eso es cierto, pero es diferente, porque no se trata de ser perfecto, se trata de aceptar a Jesús. Quiero decirte una cosa: la gente no se va al infierno por borracha, mujeriega y parrandera. La gente no se pierde por ser como vive y como son. La gente se pierde por no aceptar el pacto de Dios. ¿Cuál es el pacto de Dios? Recibe a mi Hijo Jesucristo, confíale a Él tus pecados, y ya siendo salvo, ¿sabes qué va a hacer el Señor? Ahí sí te va a ayudar con tus pecados, los va a quitar de tu vida, los va a perdonar, te va a redimir, y te va a dar la fuerza para que tú vivas una vida de santidad. Y entonces, porque la razón de la santidad no es ser salvo, la razón de la santidad es imitar al Señor. Sed santos porque yo soy santos. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Te diga que somos santos no para ser salvos, sino somos santos porque somos salvos. ¿Tú por qué crees que las personas de afuera no pueden ser santos? Porque no han sido salvados. Porque cuando se salvan, entonces naturalmente empieza a fluir la santidad en nosotros. Si has procurado ser santos en Cristo, te vuelves un religioso más, porque la santidad sin Cristo es imposible. La única manera en que seas santo es aceptando al Salvador, al dueño de la santidad, aquel que te puede santificar desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es Dios el que necesitas para cambiar de vida. Tú me dices entonces: pastor, necesito cambiar de vida para ser cristiano. Yo te digo: no, señor, necesitas ser cristiano para cambiar de vida. Tú me dices: necesito ser santo para ser salvo. Yo te digo: no, necesitas ser salvo para ser santo. Tú me dices: necesito ser perfecto para ir al cielo. Yo te digo: no, el cielo a ti te hará perfecto, ya que la Biblia dice que Dios se empecinó, Efesios capítulo 5, a santificar a su iglesia, ya que Él mismo santifica a su iglesia. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Algunos pastores están tratando de quitarle lugar al Señor Jesucristo y tratan de santificar ellos la iglesia. Pero quiero decirte que quien santifica la iglesia no es el pastor. Quien santifica la iglesia es el Señor Jesucristo. Dios es el que pone el querer como el hacer en tu vida. Dios es el que cuando estás frente a una tentación te dice: no lo hagas, y te arguye tu conciencia. Dios es el que cuando tú has fallado te arguye el arrepentimiento y dices: pero qué mal me siento, y vas de rodillas y le pides perdón a Dios. Dios es el que te motivó a estar esta mañana aquí en la iglesia, porque es Dios quien pone el querer como el hacer. Es Dios el que está tomando la palabra, aunque sencilla esta mañana, y la está colocando en nuestros corazones. Es Dios quien hace la obra en las circunstancias más complicadas y adversas. Es Dios el que ha hecho la obra en corazones duros y endurecidos por la religión. Es Dios el que hace la obra en el mundo político, en el mundo social, en el mundo económico, en los lugares más complicados. Es Dios quien hace la obra. Siempre ha sido Dios. Los seres humanos solamente somos instrumentos. Tú predicas, pero es Dios quien hace la obra. Tú oras por alguien, pero es Dios quien hace la obra. Tú haces lo que sea, cualquier ejercicio espiritual o cristiano, pero es Dios finalmente el que hace la obra. ¿Cuántos lo creen conmigo? Una última característica
de esto que estamos hablando esta mañana es que la Biblia dice en Génesis capítulo 7 y el verso 16 nos dice que Dios cerró la puerta. Imaginémonos la escena, por favor, un momento. Tenemos a Noé, tenemos a Enoc predicando. Tenemos 120 años en que el Espíritu Santo estuvo tratando de redarguir los corazones. Tenemos a un Noé loco que está construyendo un arca donde nunca había llovido, pues lo único que la gente tenía en días previos al diluvio era un vapor de agua, dice la Biblia, que subía de la tierra, de manera que no tenían lluvia. Tenemos a un Noé haciendo un arca en la mitad del desierto. Tenemos a un Noé que convence a su familia de este gran proyecto de 120 años. Y tenemos todo un público que se burla de lo que hace Noé. Tenemos un público que se burla y dice: ay, Noé, estás loco, se te corrió el champú, definitivamente en la iglesia te volvieron loco, estás mal, Noé. Tenemos a este Noé, pero después de 120 años el cielo empezó a oscurecerse, truenos empezaron a sonar en el horizonte. Noé dijo: hijos míos, después de 120 años por fin ha llegado el momento. Esposa mía, vamos al arca. Y con la puerta abierta vieron como muchos animales entraron en el arca, y luego Noé y su familia también entraron en el arca. Y entonces la gente dijo: bueno, esto es una especie de fenómeno meteorológico diferente, ya irá pasando. Pero vieron cuando la lluvia empezó a intensificarse, los ríos empezaron a crecer, no paraba de llover. Pasó un día, una noche, otro día, días, pasaron semanas y no paraba de llover. El mar empezó a ser más embravecido, los ríos se salieron de cauce y empezaron a inundar cultivos y zonas verdes. Increíblemente la gente dijo: wow, este fenómeno está siendo más grave de lo que nosotros pensamos. Y Noé estaba refugiado en el arca con su familia, esperando en la promesa de Dios. Luego las personas que tildaban a Noé como un loco, como una persona fuera de sí, empezaron a decir: oye, aquel Noé loco que por 120 años nos hemos burlado de él, posiblemente tenga la razón. Así que la gente, yo creo que al final de los 40 días de lluvia, empezaron a acercarse al arca de Noé. Pero la Biblia dice en Génesis 7:16 que Dios mismo cerró la puerta. O sea que seguramente una puerta de un barco como este no era fácil de cerrar. Tenía que ser una puerta inmensa que todo el tiempo estuvo abierta. Esa puerta nunca se había cerrado, y ahora Dios mismo iba a cerrar la puerta de la oportunidad para salvarse. Qué cuadro más increíble, qué enseñanza más hermosa, qué exhortación más profunda nos produce esta historia, ya que hoy la puerta está abierta, pero sabes, algún día la puerta va a cerrarse, y no la van a cerrar los predicadores, y no la van a cerrar las misiones. La puerta la va a cerrar Dios, y Dios dirá: se te acabó el tiempo, no hay más tiempo para ti, y Dios cerró la puerta. Sería muy común, y yo creo que fue así, la gente gritando en torno al arca diciéndoles: por favor, déjanos entrar. Pero habían creído ahora porque veían, no por fe verdadera. Tú puedes hoy creer, Dios te extiende la mano y su favor para que creas en Él y seas salvo esta mañana. Por favor, inclina tu rostro este día. Gracias, Señor. Es el Dios que te está llamando. Es el Dios que en algún momento va a dejar de porfiar contra el espíritu y te va a abandonar a su juicio. Pero hoy no está presentándose como el Dios del juicio, el Dios con la vara de hierro en su mano, sino que se está presentando a ti como el Dios bueno, como el Dios misericordioso, como el Dios clemente, como el Dios lento para la ira, como el Dios grande en misericordia. Oh sí, Señor, gracias. Oh mi Dios, te alabo y te bendigo, porque tú eres bueno, Señor, gracias. Y si tú quieres recibirlo, por favor, abre la puerta de tu corazón esta mañana. Permite que Él entre en tu vida. No te preocupes por quién eres, déjaselo a Él. Déjale esa preocupación a Dios. Tú solo tienes que confiar en Dios. Confíale a Dios tu salvación. Confíale a Dios tu redención. Confíale a Dios tus problemas. Confíale a Dios tu familia.
Confíate en Dios en esta mañana. Si quieres hacerlo, por favor, repite conmigo una oración en la que tú y yo juntos vamos a pedir al Señor que entre en nuestro corazón y nos haga las personas que Él quiere que nosotros seamos. Por favor, repite conmigo las siguientes palabras. Di así: di, Padre que estás en el cielo, vengo a ti esta mañana, reconociendo que muchas veces y de muchas maneras te he ofendido. Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, Señor, por tu sacrificio y por tu perdón esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, mira a las personas que han hecho esta oración, te pido que las bendigas. Ahí en su lugar donde se encuentran, ayúdales, Dios de poder. Permite que al salir de este lugar sientan esa frescura espiritual, esa fuerza, porque tú eres el que nos da la fuerza para cambiar de vida. Que haya una verdadera conversión en cada corazón y en cada vida. Que haya un cambio profundo y maravilloso en la vida.